y vamos a abrir. Les voy a compartir escritorio también, que no se los he compartido, para terminar esta última parte, para luego comenzar, ¿cierto?, con la unidad 2. Hoy con la unidad 2 vamos a tener que casi comenzar a finales de junio. Ahí, clase estadística descriptiva. Entonces, les voy a compartir pantalla. Ahí, ahí. Entonces, ¿cierto? Ahí fuimos viendo los gráficos, quedamos en las medidas de dispersión, ¿cierto? En los datos, pudieron calcular el rango entre cuartiles del conjunto de datos posterior, la desviación estándar. ¿Pudieron calcularlo de este conjunto de datos, de los conjuntos de datos? Las medidas de variabilidad, el rango entre cuartiles y la desviación estándar, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Cuando nosotros vimos diferentes distribuciones, ¿cierto? Aparecen distintas distribuciones, vimos cuando tenía un comportamiento sesgado hacia la izquierda, cuando nuestros datos se inclinaban a valores pequeños, ¿cierto? Como es el caso de la distribución 1. Vimos el caso de la distribución 2 cuando tenía, ¿cierto?, un sesgo hacia la derecha el histograma, ¿cierto? El histograma se compone de barras, pero las barras van juntas, van unidas, ya que muestra la distribución que tiene la variable cuantitativa. Entonces, por tanto, teniendo un sesgo, ¿cierto?, hacia la derecha, se inclina para valores más grandes. Cuando es distribución 3, comportamiento simétrico, ¿cierto? Cada parte es fiel reflejo de la otra, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Y teníamos un comportamiento también como la distribución 4, bimodal. Entonces, por tanto, hay diferentes estadísticos de resumen para cuando nos encontramos frente a esas distribuciones. Entonces, en este cuadro resumen que les preparé, ¿cierto? Aparece cuando nosotros tenemos qué medidas, ¿cierto?, de posición central y de dispersión son las más comúnmente usadas cuando ustedes tengan, ¿cierto?, que resolver alguna investigación. En las investigaciones, chiquillos, lo primero que se viene a la mente es el promedio y la desviación estándar como medidas de resumen. O sea, el promedio como medida de tendencia central y la desviación estándar como medida de dispersión. Inmediatamente se viene a la mente. Por tanto, lo primero que hacen, sin ver la forma que tiene la distribución de los datos que nosotros tenemos, se inclinan por esas medidas. Entonces, ¿qué nos dice este cuadro? Que no se deben inclinar por esas medidas, ¿cierto? Porque ¿qué pasa cuando la distribución presenta sesgo, ya sea a la izquierda o ya sea a la derecha, y tiene valores extremos? El promedio no es una buena medida de tendencia central. Entonces, ahí debemos seleccionar la mediana, ¿ya? La mediana es robusta y resistente, ya cuando tenemos una inclinación hacia cierto lado, como es el sesgo, o cuando presenta valores extremos nuestro conjunto de datos. Entonces ahí tenemos que elegir nosotros la mediana. Pero la mediana, ¿cierto?, va acompañada con la medida de dispersión, que es el rango. Pero el rango se utiliza cuando la distribución que tenemos es sesgada, pero no presenta valores extremos, sino que solamente presenta una inclinación, ¿cierto?, hacia un lado en particular, en este caso hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, como la distribución 2, ¿cierto? Pero, ¿cierto?, cuando presenta valores extremos, que los vamos a ver hoy día, cuando nosotros identificamos esos valores extremos, hay ciertas reglas para poder identificar estos valores extremos. Entonces ahí el rango no nos sirve como medida de dispersión. ¿Quién nos sirve?
el rango entre cuartiles, ¿ya? Cuando ahora presenta sesgo y presenta valores extremos, o también, ¿cierto? Puede ocurrir el caso en que es simétrica la distribución, pero presenta valores extremos. Entonces, ahí también, ¿cierto? Nos sirve la desviación estándar. Tiene que ser el rango entre cuartiles. El rango entre cuartiles es resistente a la presencia de valores extremos, ¿ya? Entonces, por tanto, el rango entre cuartiles no es muy conocido. Por eso es que las investigaciones no lo utilizan. Lo primero que se viene a la mente en calcular, desviación estándar. Lo primero. A lo más el rango, así, calculan. Cierto, cuando nuestra distribución no es simétrica, ahí nosotros debemos inclinarnos si presenta solo sesgo por el rango y si presenta valores extremos, hay que considerar la medida de dispersión, el rango entre cuartiles, ¿ya? Entonces, vamos a ver las medidas de posición, ¿cierto? Que entre las medidas de posición debemos ordenar, ¿cierto? Los datos. Es un conjunto que tenemos que ordenarlos de menor a mayor. Entonces, dentro de las medidas de posición relativa, ¿cierto? Nosotros encontramos los cuartiles también, ¿cierto? Encontramos los percentiles, encontramos los deciles, encontramos, ¿cierto? Los quintiles. Entonces, cuando nosotros encontramos los cuartiles, dividíamos el conjunto en 4 partes, ¿cierto? Iguales. Entonces, donde se representaba el 25% de nuestros datos, que corresponde al cuartil 1, ¿cierto? El otro 25% acumulado, 50% ahí, el cuartil 2 que representa la mediana o el percentil 50, el 25%, ¿cierto? Hasta donde llega el 75% acumulado, es el percentil 75, el cuartil 3, ¿ya? Y un 25% restante, ¿cierto? Que ahí ya acumulado 100% sería el máximo. Entonces, por tanto, cuando nosotros dividimos ahora el conjunto, en sí los cuartiles son una forma de ver también los percentiles, ¿cierto? El cuartil 1, el percentil 25, el cuartil 2, el percentil 50, el cuartil 3 es el percentil 75, ¿ya? Y el mínimo es considerado el percentil 0, el máximo es considerado el percentil 100. Entonces, cuando nosotros tenemos los percentiles, al ordenar los datos en forma creciente, ¿cierto? Ordenamos en sí de 1%. Entonces, el percentil 1 hasta el percentil 99. Entonces, para poder, ¿cierto?, encontrar los quintiles, un ejemplo, si nosotros queremos encontrar los quintiles, se divide en 5 partes, ¿ya? Donde el quintil 1 es el percentil 20, el 2 es el 40%, el percentil 40, el 3 es el percentil 60, ¿cierto? Y el cuarto es el percentil 80. Entonces, ahí, ¿cierto? Nosotros dividimos en 5 partes iguales. Y ahí después, ¿cierto? Acumulado, llega el percentil 100. Y, ¿cierto? Los deciles también es otra forma de ver los percentiles. Entonces, lo dividimos el conjunto en 10 partes iguales. Entonces, el percentil 10, ¿cierto? El decil 1, el percentil 20, el decil 2, y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta el percentil 90. Entonces, de esa forma, ¿cierto? Todo se calcula en forma de las medidas de posición, los cuartiles, ¿cierto? Los deciles, los quintiles. Todo es una forma de ver los percentiles, hasta donde llega cierto acumulado cuando se divide en ciertas partes iguales. Entonces, en general, el késimo percentil, ¿ya? Es un valor tal que el K%, ¿cierto? Al encontrar acá el K% de los datos son menores o iguales que él, y el 100 menos K% restante son valores mayores o iguales que él, ¿ya? Entonces, de esa forma, ¿cierto? Uno va representando, un ejemplo, el percentil 25 de nuestros datos, ¿cierto? Al encontrarlo, es un valor tal que el 25% de los datos
son menores o iguales que él, y el 100 menos 25% restante, que es 75%, ¿cierto? Son valores mayores o iguales que él. Entonces, cuando nosotros lo encontramos, debemos identificar, ¿cierto? Cuando nosotros queremos posicionar y ver la posición de algún percentil, ¿cierto? Para encontrar el percentil, ¿cierto? K, entonces ahí nosotros debemos el K, ¿cierto? El percentil, lo multiplicamos por el total de nuestros datos y lo dividimos en 100, ¿ya? Y lo dividimos en 100. Entonces ahí, ¿cierto? Debemos considerar el tamaño de la muestra, el total de observaciones que tenemos, ¿cierto? Lo multiplicamos por el percentil que nos están dando, en el caso 50%, ¿cierto? 50, el percentil 50, el percentil 60, el 10, ¿cierto? Ahí lo posicionamos. Entonces, un ejemplo, el percentil, si queremos buscar el percentil 20, ¿cierto? De un conjunto de datos, y nuestro tamaño de muestra es 30, un ejemplo. El percentil es 30. Nuestro tamaño de muestra es 30. ¿Cómo lo encontramos ese percentil en un conjunto de datos ordenados? Sería 20, ¿cierto? Sería 20 multiplicado por el n, vamos a considerar un n de 30, por decirles un ejemplo, un n de 30, y lo dividimos por 100. Entonces, ¿qué valor va a ser, ¿cierto? El percentil 20, ¿qué valor va a ser de ese conjunto ordenado? Si nosotros lo buscamos, ¿cierto? Es 20 multiplicado por 30 dividido en 100. Entonces va a ser el valor, ¿cierto? El valor de orden 6. El valor 6, ¿cierto? De nuestro conjunto de datos, el que tome orden 6. Ese va a ser, ¿cierto? El percentil 20. Pero, ¿cierto? Cuando nos da entero, como en este caso, ¿cierto? Nos dio un valor entero. Entonces, cuando da el valor entero, toma el promedio del valor que da, sumándole el anterior, sumándole el siguiente, perdón, sería el siguiente, 6 más 7, y lo dividimos en 2, ¿ya? Entonces, por tanto, ahí el valor sería de 6 más 7, 6 más 7, y lo dividimos en 2, ¿ya? Entonces ahí nos va a dar, ¿cierto? 6,5. Entonces ahí el valor, ¿cierto? El entero siguiente, ¿cierto? Va a ser el valor 7. Entonces, de esa forma son los que encuentran, hay distintas formas, el programa R, el SPSS, ¿cierto? Van encontrando la forma de los percentiles, ¿cierto? El percentil 25, y ahí los va calculando. Entonces, estas medidas de posición, ¿cierto? Describen la posición que tiene un valor específico con el resto de los datos. Un ejemplo, si la nota, ¿cierto? Si ustedes obtienen una nota y esa nota está en el percentil 84, entonces, ¿qué quiere decir? Que el 84% de las notas fueron inferiores a la suya y el 16% restante fueron notas superiores a la suya. O sea, lo que encontramos con el percentil siempre, ¿cierto? Es lo que llega, es lo acumulado hasta. Entonces, lo mayor, ¿cierto? Es lo que falta para completar el 100%, indicaría que son los porcentajes, ¿cierto? El superior. Entonces, por tanto, estas medidas de posición son útiles de calcular, ¿cierto? En entrevistas de trabajo. En las entrevistas de trabajo encontramos, ¿cierto? Cuando cortan en el percentil 60, y si el puntaje, ¿cierto? No fue menos, eligen del percentil 60 hacia arriba. Si su puntaje, ¿cierto? Llegó, fue menos,
ahí, ¿cierto? No seleccionan a los participantes, sino que solamente, ¿cierto? Eligen a los que tienen más del percentil 60. Entonces, por tanto, ustedes dicen, ¿por qué no me volvieron a llamar a la entrevista de trabajo? Es porque en la evaluación, ¿cierto? Se consideró el corte del percentil 60 hacia arriba, ¿ya? Entonces, vamos a ver los valores extremos, ¿cierto? Cuando nosotros debemos elaborar un diagrama de caja y bigote, cuando elaboramos un diagrama de caja y bigote, entonces nosotros debemos identificar los valores extremos. ¿Y quiénes son los valores extremos? Son valores que se alejan del conjunto de datos, ¿ya? Son los valores que se alejan. Entonces, por tanto, nosotros al distinguir un valor, un dato, eh, ¿cómo sabemos si se aleja, cierto? Por a lo mejor ser mayor o ser menor, no vamos a lograr identificarlos a simple vista, pero hay reglas para identificar estos valores extremos. Entonces, estas reglas, ¿cierto?, nos indican que le estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Ah, sí, me había asustado. Ahí. Entonces, esta regla, ¿cierto?, nos indica que tenemos que considerar, ¿cierto?, un conjunto de datos ordenados y cómo vamos a definir si una observación es extrema. Si se cumple la siguiente regla, X sub i, ¿ya? Que X sub i va a ser la primera observación, o sea, nuestra observación más pequeña, nuestra observación mínima. Si esa observación, ¿cierto?, es menor al cuartil 1 menos 1,5 por el rango entre cuartiles, ¿cierto? O la amplitud intercuartil, que es la diferencia entre el cuartil 3 menos el cuartil 1. Entonces, si se cumple, entonces esa observación es considerada extrema. Y ahí seguimos en orden, ¿cierto? Seguimos con el posterior. Si el siguiente también es considerado extremo, tendríamos otro valor extremo. O sea, ¿podemos tener más de un valor extremo? Sí, podemos tener más de un valor extremo. Entonces, la primera regla es para identificar los valores, ¿cierto?, del mínimo hacia arriba. Por tanto, del máximo, acá, cuando necesitamos ver si ahora del conjunto de datos donde X sub i va a ser el máximo de nuestros datos, el valor más grande, entonces si es mayor al cuartil 3 más 1,5 por el rango entre cuartiles, entonces ahí, ¿cierto?, vamos a encontrar que el máximo, si se cumple esa condición, entonces el máximo va a ser considerado extremo. Entonces acá les presenté un ejemplo. Dice, ¿tiene valores extremos la variable edad de los 20 sujetos en el estudio médico, en un estudio médico? Aparecen ciertas edades, ¿cierto? Y se ordenaron de menor a mayor. La edad menor fue 32 años, ¿ya? Entonces acá, ¿cierto? Primeramente, antes de identificar los valores extremos, ¿cierto? Vamos a anotar para calcular, ¿cierto? Lo que está acá. Vamos a identificar. Al ver acá, chiquillos, para poder, se logra entender cómo fue calculada la mediana, el cuartil 1 y el cuartil 3 al explicarlo de acá o lo explico en la pizarra. ¿Cómo lo prefieren? ¿Anotamos los datitos, lo explico en la pizarra mejor? Sí, profe, porfa. Sí, mejor. Entonces, vamos, ustedes me dictan, ¿ya? Ustedes me dictan y los valores son 32. ¿Cuál le sigue? 37. Sí, profe. ¿Cuál le sigue? 39, 39. ¿Cuál le sigue? 40, 40. 41. Ah, son 3 veces 41.
Ya, 3 veces 41. 41, la edad 41 se repite 3 veces. La edad 41, ya. 2 veces 42. Me quedo, deja borrar. Que me quedó el 1. El 1 súper feo. 2 veces 42, Sí. ya. 1 43. 1 43. Sí, después el 44. El 44. 3 veces 45. 3 veces 45. 1 46. 1 46. 2 47. 2 47. 1 49. 1 49. 1 50 y 1 51. 50 y 51. Perfecto. Ahí tenemos las 20 edades ordenadas de menor a mayor. Entonces, para encontrar la mediana, ¿cómo encontrábamos la mediana? ¿Cómo encontrábamos la mediana o el percentil 50 para este conjunto de datos? ¿Cómo encontrábamos la mediana? ¿Cómo encontrábamos la mediana? La mediana o el percentil 50 o el percentil 50 o la mediana, ¿cierto? Que la encontrábamos de la misma forma. Tenemos un conjunto de datos que es par, ¿cierto? 20, y teníamos que encontrar, ¿cierto? El promedio, cuando era par, la mediana era el promedio de los dos términos centrales, ¿cierto? Entonces 20 más 1 dividido en 2, ¿cierto? Nos da 10,5, y por tanto, ¿cierto? El valor va a estar entre 10 y 11, va a estar entre 10 y 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, por tanto, la mediana va a ser el promedio de los dos términos centrales, el valor 10, ¿cierto? Y el valor 11. Entonces, lo mismo que acá, ¿cierto? Cuando nosotros calculamos el percentil 50, el percentil 50 es 50 por 20, ¿cierto? 50 por 20 dividido en 100, y nos da, ¿cierto? Ahí 10, nos da 10. Entonces, por tanto, es el valor siguiente, 10, ¿cierto? Y 11 más dividido en 2. Entonces, el valor 10, ¿cierto? Que sería 43, y el valor siguiente, que sería el 11, el 44, se divide en 2, se obtiene la mediana, ¿Y cuánto sería 43 más 44? Aquí 10, el valor 10 más el valor 11, ¿cierto? Y se divide en 2. Eso sería también 43 más 44. Ay, gracias a Dios me llega la pizarra mañana. Tengo una pizarra digital. Me tiene más que colapsada este open board, chiquillo. 43. Ay, no me gusta escribir así de 43 más 44 dividido en 2. Y eso, ¿cierto? Nos da un total, la mediana nos da un valor de 43 más 44 dividido en 2. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Están seguros que me dictaron bien? 43 más 44, ahí sí.
Ahí sí. 43 más 44 había sumado mal. 43,5 el promedio. Había sumado mal, había sumado 44 más 44. Ahí sí. La mediana entonces es 43,5. Entonces, la mediana o el percentil 50, ¿cierto? Nos dio 43,5. ¿Se entendió cómo se calculó la mediana, chiquillos? Sí, profe. Profe, ¿lo puede repetir, Sí. ¿Qué por repito? favor? ¿Todo? No, ¿O la desde primera parte. al ordenar los datos de menor a mayor? No, cuando empezó a calcular. Ah, ya. La mediana, ¿cierto? O el percentil 50, la mediana, tenemos 20 datos ordenados, ¿cierto? Tenemos 20 datos. ¿Nuestro n es par o impar? Impar. Impar. Nuestro n, vamos a anotarlo aquí, nuestro Ah, n, no, par, par. no importa, está bien, nuestro n es par, ¿cierto? ¿Qué pasaba al encontrar la mediana cuando nuestro n era par? ¿Quién era nuestra mediana? El promedio de los dos términos centrales, ¿cierto? Tenemos que encontrar la posición de la mediana, y la posición de la mediana, ¿cierto? Es n más 1 dividido en 2. Ahí encontramos, ¿cierto? La posición de la mediana. 20 más 1 dividido en 2, ¿cuánto nos da? 20 más 1 dividido en 2 nos da 10,5, ¿cierto? Nos da 10,5. Entonces, ¿quién sería la mediana? El promedio de los dos términos centrales, que sería el término 10, el valor 10 en nuestro conjunto ordenado, y el valor 11. ¿Ya? La mediana va a estar entre 10 y 11. ¿Ya? Que eso pasa también, ¿cierto? Antes de calcular el percentil, vamos a verificar dónde está posicionada la mediana, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El 10 es 43 años y el 11 es 44 años. Entonces, el promedio de esos dos términos centrales es la mediana. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Ya. Y el percentil 50, ¿cierto? Que es la mediana, es lo mismo, ¿cierto? Como lo calculábamos, ¿cierto? Arriba era 50 el K multiplicando por N, el N es 20 y lo dividíamos por 100 para saber la posición, ¿cierto? La posición donde se encuentra el percentil 50, que es la mediana. Nos da un valor entero, ¿cierto? Cuando nos da un valor entero, debemos, ¿cierto? Debe ser el valor y sumado R más 1. Es como el valor que nos da el valor de la posición más 1, que sería 11 dividido en 2. Entonces, cuando nos da entero. Entonces, por tanto, ahí tomamos también en los valores del conjunto ordenado, que son los mismos, 43, el valor de la posición 10, 43 más 44 y lo dividimos en 2. Entonces, el percentil 50 o la mediana nos da 43,5. ¿Ya? Que hoy también es llamado el cuartil 2. La mediana tiene tres nombres. La mediana, ¿cierto? Y aquí le vamos a colocar cuartil 2. El cuartil 2, que es la mediana, se encuentra en 43,5. Entonces, ahora para encontrar el cuartil 1, ¿cierto? Tenemos que considerar acá los valores hacia la izquierda, considerando el valor que toma la mediana hacia acá. Entonces sería de 32 a 43. Tenemos cuántos datos para encontrar ahora la mediana de los valores que son menores a la mediana. El cuartil 1 es la mediana, pero de los valores que son menores. ¿Cuáles serían de 32 a 43? ¿Cuántos datos tenemos? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Tenemos nuestro N10. Entonces, para encontrar el cuartil 1, ¿cómo encontramos el cuartil 1? Sería, ¿cuánto sería el cuartil 1? Sería 10. ¿Es par o impar?
Par. Es par, ¿cierto? Entonces 10 más 1, 11, ¿cierto? Dividido en 2 nos da 5,5, ¿cierto? Entonces la mediana de estos datos va a estar en el valor 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí está la mediana. Entonces va a ser el promedio de 41 más 41 dividido en 2. Este va a ser el cuartil 1. El cuartil 1 va a ser 41 años. 41 años. Y el cuartil 3, va a ser de 44, ¿cierto? Hacia el final, que son los valores que están superiores a la mediana. Ese es el cuartil 3. Entonces, por tanto, contamos de 44 a 51. ¿Cuántos datitos tenemos? De 44 a 51. 10 igual. 10 igual, ¿cierto? 10 igual. Entonces ahí lo mismo, la posición sería 10 más 1, 11, dividido en 2, 5,5, ¿cierto? Y 5,5 para poder encontrarlo es el valor 5 y 6. El promedio del término 5 y 6, contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Entonces, el promedio de los términos centrales acá, que es la mediana, que sería el cuartil 3. El cuartil 3 sería entonces 46 más 7, 46 más 47, 46 más 46,5. dividido en 2. Muy bien, 46,5. Entonces ahí encontramos, ¿cierto?, el cuartil 3. Y lo mismo, ¿cierto?, en términos de percentil, el cuartil 1 sería el percentil 25. Y el percentil 25, ¿cierto?, sería 25, el valor de K, multiplicado por 20, dividido en 100. ¿Cuánto nos da? Nos dio un valor entero, ¿cierto? 5. Entonces tenemos que eso sumarle el siguiente. Cuando nos da entero, debemos sumarle el siguiente, 5 más 6, y lo dividimos en 2. Entonces sería el valor 1, 2, 3, acá, 3, 4, 5 y 6. Y ahí entonces, ¿qué nos daría el percentil 25? El percentil 25 también, ¿cierto?, sería 41 más 41 es el término 5, más 6 y lo dividimos en 2, ¿ya? Y ahí nos da, ¿cierto?, el promedio de 41, que sería el percentil 25. El percentil 75, que sería el cuartil 3, también, ¿cierto?, calculado de la misma forma, el percentil 75, que sería 75 multiplicado por n 20 dividido en 100, y nos da un valor de ¿cuánto? 75 por 20 dividido en 100. Entonces nos da un valor de 15, ¿cierto? Nos da un valor de 15. Entonces es en el valor, ¿cierto?, 15 y 16 ordenados, ¿cierto?, de menor a mayor. En el valor 15 y 16, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces, por tanto, ahí 46 más 47, ¿cierto? El valor 15 de nuestra base de datos más el valor 16, que sería 47 años, y eso lo dividimos en 2 y nos da un valor de 46,5, el percentil 75, o también llamado el cuartil 3. ¿Se fue entendiendo, chiquillos? ¿Se fue entendiendo? Sí, profe.
Ya, cualquier duda me dicen. Ya me dicen, profe, lo explica de nuevo con toda confianza. Ya, no, si quedan con la duda, no se queden con la duda. Lo importante es que no tengan esa duda para la prueba. ¿Ya? ¿Puedo salirme o lo están anotando? ¿Lo quieren anotar antes de salirme? Ustedes me avisan. ¿Ya? Sí, profe. Ya. Ya, chiquillos. Entonces ahí, ¿cierto? Nos vamos para acá. La materia. Entonces, lo que nos dice ahí, vamos a identificar entonces si los valores que aparecen acá en la pizarra, ¿cierto? Son extremos. Entonces, vamos a, voy a borrar y vamos a dejar el puro conjunto de datos. Vamos a borrar de aquí para abajo para identificar ahora los valores extremos. Vamos a borrar de aquí para abajo, donde vamos a identificar los valores extremos. Entonces, los valores extremos. ¿Cómo 32 va a ser considerado un extremo? Aplico la regla, ¿cierto? 32 sería el valor mínimo. Entonces, decimos ahí 32. 32 será menor, hay un signo de interrogación, que el cuartil 1 menos 1,5 menos 1,5 por el rango entre cuartiles por el cuartil 3 menos el cuartil 1. Entonces acá 32, ¿cierto? 32 será menor que este valor que está acá. Reemplacemos. El cuartil 1 es 41. Le restamos 1,5, le restamos 1,5 y lo multiplicamos por el cuartil 3, que sería 46,5. 46,5, le restamos el cuartil 1, que sería 41. Entonces, 32 será menor que el valor que les va a dar ahí. ¿Cuánto? Calcúlenlo. ¿Cuánto les da ese valor? 32 será menor. ¿Cuánto les da ese valor que está ahí? Recuerden que tienen que resolver primero el paréntesis, luego la multiplicación y posterior le restan, ¿cierto?, 41 el valor que les dio. ¿Qué valor llegaron? ¿Qué valor llegaron, chiquillos? $32,75. Sí, 32,75, ¿cierto? Entonces ahí decimos, ¿32 será menor que 32,75? Sí, ¿cierto? O sea, 32 es considerado un valor extremo. 32 años es considerado extremo. Ya tenemos uno,
Vamos con el siguiente, con 37. 37. 37, ¿será menor que 32,75? No es menor, ¿cierto? No es menor. Entonces, por tanto, 37 no es considerado un valor extremo. O sea, en nuestro conjunto de datos ordenados de menor a mayor, la observación primera, desde la observación primera, solo encontramos, ¿cierto?, el valor mínimo considerado como un valor extremo. Ahora nos vamos al máximo. Nos vamos al valor máximo. Entonces, el valor máximo nos dice 51, 51 será mayor al cuartil 3 más, parece Z, me quedo como Z, cuartil 3 al cuartil 3 más 1,5 multiplicado por el cuartil 3, ¿cierto? Menos el cuartil 1. Entonces, 51, si ahí reemplazamos, será mayor que el cuartil 3, que sería 46,5. 46,5, le sumamos 1,5 por el cuartil 3, que sería 46,5, 46,5 menos 41. Entonces, estas reglas, ¿cierto?, para ambos casos es la misma fórmula, salvo que en el mínimo, ¿cierto?, se le resta 1,5. Ese valor es fijo, 1,5 por el rango entre cuartiles. Para encontrar el valor máximo, en vez del cuartil 1, se le reemplaza por el cuartil 3, ¿cierto?, mayor a 1, o sea, más 1,5 por el rango entre cuartiles. Entonces, de esa forma, ¿cierto?, estas son fórmulas ya establecidas. Entonces, ahí nos dice que 51, ahí será mayor al valor. ¿Cuánto es el valor que les dio ahí a ustedes? Calcúlenlo. 54,75. Muy bien, 54,75, ¿cierto? Entonces 51, ¿cierto?, no es mayor a 54,75. Por tanto, ¿cierto?, 51 no es considerado un valor extremo. O sea, en nuestro conjunto de datos encontramos, ¿cierto?, solamente en este conjunto de edades 32 años. Entonces, ahora que ya identificamos que 32 años, que era un valor que se aleja del conjunto de datos, ¿cierto?, fue considerado extremo a partir de esa regla, ¿cierto? No porque a mí se me ocurrió, sino que hay reglas, ¿cierto?, que identifican los valores extremos. Ya, ¿cierto?, para esos datos, si fueran datos de investigación, el promedio se me altera. Ya el promedio no me sirve, ¿cierto?, como medida de tendencia central, porque tengo ya el valor extremo, tengo un valor extremo. Entonces, ahí sirve, ¿cierto?, la mediana como medida de tendencia central robusta para poder, ¿cierto?, identificar e interpretar los datos. Entonces, acá, ¿cierto?, cuando en un conjunto de datos también, en términos pedagógicos y de evaluación de la prueba, si yo les pregunto por las medidas de tendencia central, ¿cierto?, ahí ustedes las calculan todas. ¿Ya? Ahí ustedes las calculan todas, no identifican. Distinta es la pregunta, ¿cierto? Esto yo se lo doy como consejo para sus investigaciones, cuando ustedes elaboren un proyecto, ¿cierto? Y ahí ustedes decidan qué medidas de tendencia central, pero para términos de evaluación, cuando yo les pregunte de este conjunto de datos, calcule las medidas de tendencia central, ustedes las calculan. Y ahí las calculan sin ahí, ¿cierto?, saltarse por tener valor extremo o mediano. Ya no se vayan a confundir con eso. ¿Ya se entendió el cálculo de los valores extremos? ¿Cómo identificar los valores extremos, chiquillos?
Sí, profe. Ya. Ya, entonces seguimos. Entonces ahora, ¿cierto? Ya que identificamos los valores extremos, tenemos que elaborar un diagrama de caja y bigote. Entonces, ¿por qué uno identifica primero los valores extremos? Porque el valor extremo va a salirse del bigote. O sea, como su nombre lo dice, el diagrama de caja y bigote está compuesto por una caja, ¿cierto? Por una caja y por bigotes que se extienden hacia el lado inferior y como un bigote que se extiende hacia el lado superior. Entonces, por tanto, cómo se construye la caja? La caja, ¿cierto? Comienza con el cuartil 1 o el percentil 25. Entonces ahí comienza la caja. Quien cierra la caja es el cuartil 3, ¿ya? O el percentil 75. Entonces, por tanto, en este caso, el cuartil 1 comienza a 41, por tanto, ahí comienza el dibujo de la caja. Quien cierra la caja es el cuartil 3 y el cuartil 3 es 46,5, ¿cierto? El cuartil 3 cierra la caja y ahí cerramos nuestra caja. ¿Y quién ahora va en la línea del medio de la caja? Quien va en la línea del medio es la mediana o el cuartil 2. Entonces acá va el cuartil 2 o la mediana o el percentil 50, ¿cierto? Que sería 43,5. 43,5. Ahí va la mediana. Y ahora los bigotes. Se extiende el bigote hasta, ¿cierto? Hasta la parte, ¿cierto? Inferior, hasta el mínimo. Quien cerraría el bigote sería el mínimo, salvo en la presencia de valores extremos. Entonces, en este caso particular, ¿cierto? Como 32 años fue considerado un valor extremo, quien cierra el bigote sería 37 años. Sería 37 años. 37 años cierra el bigote porque el valor extremo se sale del bigote. Ya el valor extremo se identifica con un punto, con un círculo, con un cuadrado, ¿cierto? Ahí se va identificando el valor extremo. Y en la parte superior, el bigote se extiende hacia el máximo, ¿cierto? El máximo cerraría el bigote. Entonces, por tanto, salvo también en la presencia de valores extremos. En este caso, 51 no fue considerado extremo, ¿cierto? Nuestro máximo, por tanto, nuestro máximo cierra el bigote, ¿ya? Entonces, en ese caso, ¿cierto? ¿Cómo queda el gráfico? Los 32 años que sería considerado nuestro valor extremo sale del bigote, Entonces nuestro mínimo sale del bigote, que serían los 32 años, y quien cierra el bigote es la edad siguiente que no fue considerada extrema, ¿ya? Entonces, por tanto, de esa forma, acá en el diagrama de caja y bigote, en la caja nosotros tenemos la amplitud intercuartil. Tenemos el rango entre cuartiles, ¿cierto? Con la caja. La diferencia entre el cuartil 3 con el cuartil 1, ¿ya? Y en la línea del medio, ¿cierto? Está la mediana, el percentil 50 o el cuartil 2. O sea, la mediana tiene 3 nombres, ¿ya? Entonces, por tanto, de esa forma se va construyendo el diagrama de caja y bigote y se va viendo, ¿cierto?, el tipo de sesgo también a partir de la caja y también del bigote, ¿cierto? Entre cuando está más cerca del percentil 25 la mediana, ¿cierto? Cuando está más cerca del percentil 25 del cuartil 1, se presenta en la caja una distribución sesgada hacia la derecha, ¿cierto? Se inclina la caja para valores más grandes y el bigote, cuando se extiende, se alarga más para el lado superior, para el máximo, entonces ahí también tiene un sesgo hacia la derecha. En cambio, cuando se inclina para el mínimo, ¿cierto? Se inclina para el bigote más pequeño,
se alarga el bigote más pequeño, entonces ahí se obtiene un sesgo hacia la izquierda. En este caso, ¿cierto? Se observa un sesgo hacia la derecha, ¿cierto? La mediana está más cerca del percentil 25 o del cuartil 1. Entonces, por tanto, hay una asimetría positiva tanto para la caja como para el bigote. ¿Ya? Entonces, por tanto, de esa forma se va interpretando el diagrama de caja y bigote. ¿Alguna duda, chiquillos, hasta acá? Chicos, ¿alguna duda de la construcción del diagrama de caja y bigote? No, profe. ¿Quedó claro la construcción del diagrama de caja y bigote? Ya. Entonces, vamos a realizar, ¿cierto? En el SPSS vamos a encontrar las medidas de tendencia central y de dispersión para la base de datos 1, ¿ya? Entonces, ahí ustedes lo pueden abrir. Vamos a hacer el ejemplo de encontrar estas medidas de dispersión. ¿Tienen la base de datos 1 guardada en alguna parte? ¿La dejaron guardada? La base de datos de los 36 alumnos de un curso de estadística, donde se les preguntó la edad, la estatura, el sexo, la ciudad de residencia. ¿Tienen esa base guardada en alguna parte? Esta base que la dejé, ¿dónde se las dejé? Aquí, en administración. Acá está. Es la base que está en la pestaña clases. La base de datos dice ejemplo base de datos 1. Dice ejemplo base de datos 1. Esa cuando ustedes la descargan, recuerden, ¿cierto? Recuerden que debe estar esa base de datos en una, en, en la, con el tipo archivo. Cuando ustedes lo guardan, archivo, guardar como, y cuando ustedes la guardan en su carpeta de clases, lo ideal es que la guarden en la carpeta para que así no la vayan cada vez descargando de la plataforma virtual, y ustedes la van dejando al tiro en su carpeta de las clases. Entonces ahí, ¿cierto? Base datos 1, y ahí aparece, ¿cierto? La base de datos, y le vamos a colocar con la extensión, porque el SPSS para Windows tiene la maña que en el tipo debe aparecer libro de Excel 97-2003. De esa forma la abrí. Libro de Excel 97-2003. Entonces ahí el SPSS para Mac, ese la abre cuando dice libro de Excel, en la que nosotros teníamos el libro de Excel. Esa reconoce ese Excel, pero el Windows reconoce como el Excel más antiguo, la versión más antigua. Entonces ahí hay que engañarlo. Ya, entonces ahí hay que colocarle tipo de Excel 97-2003. Le colocamos guardar. Yo ya la tenía. Me pregunta si la quiero reemplazar, ¿cierto? Ahí la reemplazamos. La otra maña es que esta base que nosotros vamos a importar, que vamos a abrir desde el SPSS, debe estar cerrada. Entonces tenemos que cerrarla, ¿ya? Entonces luego abrimos el SPSS. Ahí abran el SPSS.
para las versiones de prueba que descargaron el otro día, chiquillos, va a tener que ser, van a tener que a lo mejor volver a actualizarla para que puedan utilizarla para que puedan utilizarla, ¿cierto? Cuando tengamos el taller, o sea, el taller, sí, el taller el 22 de junio. Entonces ahí hay que ver, ¿ya? ¿La tienen abierta conmigo? ¿Llegaron a esta ventana? ¿A este editor de datos? ¿O todavía no? Chiquillos, ¿llegaron al editor de datos que les estoy compartiendo del SPSS? Yo sí, profe. Ya. Entonces, si hay alguno que lo tengo que esperar, me avisa, lo esperamos. Si a alguien se le pegó, ¿cierto? Entonces ahí para abrirla, la base de Excel, nos vamos a archivo, nos vamos a abrir datos, y ahí buscamos, ¿cierto? Donde está guardada la carpeta con las clases, o sea, ustedes donde tienen lo tienen en qué archivo, lo empiezan a indagar, yo lo tengo en la carpeta de las clases de ustedes, ¿cierto? Y ahí lo tenía yo ya guardado con el ejemplo que habíamos hecho en la clase pasada, ¿cierto? Y nos vamos ahora a base datos, la marcamos, le colocamos abrir, y ahí cuando ustedes no la encuentran en la carpeta le tienen que colocar archivos de tipo Excel. Cuando le colocan archivos de tipo Excel, tienen que identificar, ¿cierto?, el nombre del cual nosotros queremos abrir, que es la extensión más antigua. Ahí aparece el Excel más antiguo, base datos 1, ¿ya? Entonces, base datos 1, le colocamos abrir y ahora le colocamos aceptar. Entonces ahí abrió el conjunto de datos, ¿cierto? Inmediatamente nos abre, cuando nosotros vemos, aparece inmediatamente una ventana de resultados donde va a alojar los resultados, ¿cierto? A medida que nosotros le vamos a ir pidiendo que los analice, los va a ir entregando, ¿cierto? Acá en la ventana de resultados, como que los va a hospedar, ¿ya? Entonces acá, cuando nosotros tenemos esta base de datos, está en la primera fila la variable, ¿cierto? Y en el resto de la celda A1 del Excel, tomando del 1 en adelante, el SPSS toma completo, ¿cierto?, nuestros datos, nuestro conjunto de datos. Entonces acá, ¿cierto?, para calcular las medidas de tendencia central de dispersión, nosotros nos vamos acá a analizar estadísticos descriptivos, explorar, y ahí en la lista de dependiente, ¿cierto?, anotamos las variables cuantitativas, ¿cierto?, en este caso que les vamos a calcular las medidas de tendencia central y de dispersión, ¿cierto? Acá va a estar la edad, marcamos la estatura, marcamos el peso y marcamos el número de hermanos. Marcamos todas las variables que son de tipo cuantitativa, las llevamos a la lista de dependientes y acá marcamos opciones, y en opciones excluir casos según lista, sí, continuar, ¿ya? Y acá en estadísticos, ¿cierto?, le podemos también pedir los percentiles y le colocamos continuar,
Y en gráficos, ¿cierto? Le podemos pedir que nos haga un histograma y que nos haga un diagrama de caja y bigote, ¿ya? Pero el histograma lo vamos a construir en el SPSS volviendo del receso, ¿ya? Volviendo del receso vamos a construir el histograma, ¿cierto? Porque el histograma que entrega el SPSS para variables cuantitativas continuas también, ¿cierto? Lo entrega de forma desordenada. El otro día lo hicimos con la variable número de hermanos. Y también, ¿cierto? Es que cuando es discreta, ahí la arreglamos del máximo al mínimo. Pero acá hay que colocarle los intervalos de clase, ¿cierto? En la tabla de distribución de frecuencias. Solo vamos a hacer el 15. Cuando volvamos del receso, les voy a enseñar en el SPSS a hacer el histograma, ¿ya? El diagrama de caja y bigote, cuando ustedes pinchan niveles de los factores juntos, ahí lo mantienen y le colocamos continuar y ahora aceptar. Entonces acá entrega los descriptivos y entrega acá donde dice estadístico, da el valor de los cálculos de los estadísticos acá de resumen. Entonces, donde dice error típico, eso no, esa columna no la tomamos en cuenta, solamente tomamos en cuenta la que dice estadístico, ¿ya? Entonces acá encontramos donde dice media, aquí encontramos el promedio de la edad, que es de 20,69 años. La mediana, ¿dónde la encontramos? Acá, 20 años, ¿cierto? La mediana. La desviación estándar, el SPC se la llama desviación típica, que es 1,41 años o 1,409 años, ¿cierto? El rango, acá lo encuentra el rango de 6 años para la edad. La amplitud intercuartil, que sería el rango entre cuartiles, que sería un rango de 2 años. Entonces así encontramos para cada una de las variables que están, ¿cierto?, descritas, para la estatura, el peso y el número de hermanos. Ahí encontramos los percentiles, ¿cierto? El percentil 5, el percentil 10, 25, el 50, el 75, el 90 y el 95. Donde dice ahí en cada una de las variables, ¿cierto? Nosotros encontramos los valores de los percentiles. Y el diagrama de caja y bigote, ¿cierto? Del conjunto de datos de la edad de los alumnos, ¿cierto? Ahí nos indica que si ustedes miran la caja, ¿cierto? La mediana se encuentra bien cerca, bien pegada al percentil 25, al cuartil 1. Entonces, ¿cierto? Se observa una distribución que es el rango entre cuartiles, ¿cierto? La caja es sesgada hacia la derecha, ¿cierto? Es sesgada hacia la derecha. Y el bigote también acá se observa, ¿cierto? No hay presencia de valores extremos. Y el bigote, ¿cierto? Se alarga más hacia el máximo. Entonces, más largo hacia el máximo que para el mínimo. Entonces, se observa que la distribución del bigote también, ¿cierto? Tiene una asimetría o un sesgo hacia la derecha. Entonces, de esa forma se ven, ¿cierto? El diagrama de caja y bigote representado por el SPSS. ¿Bien? Entonces, ahí ustedes lo pueden ir viendo. Yo voy a estar acá con ustedes hasta las 16:35. Cualquier duda que a medida que ustedes vayan haciendo los ejercicios, ¿cierto? Lo podemos, ¿cierto? Ir viendo las dudas acá en el chat. ¿Alguna duda antes de terminar por Teams? ¿Ninguna, chiquillos? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Cualquier duda, quedo acá en el chat también, ¿cierto? Con ustedes hasta las 16:35 y ustedes me van escribiendo. Va a quedar también la grabación acá en el chat y también se los voy a subir al link, el link a los
a la plataforma virtual para que lo vayan viendo. ¿Han podido ver bien los videos? De los videos que se han ido subiendo, ¿los han podido ir viendo bien? Esos links que están en la plataforma virtual, chiquillos, ¿no han tenido problemas con ver los links de los videos? Chicos, No, profe. ¿no han tenido problemas? Ya, ya. Entonces, nos estamos viendo, que tengan un buen descanso. Nos vemos el 15, el lunes 15 de junio. Nos vemos a las 8:30. Que puedan tener un buen descanso junto a su familia y cuídense de este virus tan fuerte que anda, ¿ya? Así que nos vemos y que tengan un buen descanso. Chao, chiquillos. Chao, profe, cuídese. Que Chao, estén muy profe. bien. Profe.